Ok, mi pregunta es esta. Yo sé que para adorar a Dios cualquier día de la semana, pero hace muchos años yo fui adventista. Sí. Duré 10 años siendo adventista. Y ahora me pregunto cómo se cambió adorar a Dios de sábado a domingo. Okay. Porque a mí me habían dicho que por eso el calendario empieza domingo, lunes, martes. El séptimo día es el sábado, sí, claro, que es el día de adorar al Señor. Esa es mi pregunta. Que todavía gracias, tengo duda hermana. de Muy eso. buena pregunta. Qué bueno, gracias. Mira, primero que nada, el propósito del sábado era darle adoración a Dios. El séptimo día, el doctor John Walton, que estudia la Biblia en su contexto histórico de la literatura de aquella época, muestra que los templos, aún en el paganismo, se dedicaban en 7 días, en 6 días, y el séptimo día era el día de la inauguración, donde el dios pagano venía a morar en ese templo pagano dedicado a Moloch, o al dios que fuera Marduk, el dios de Babilonia. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés y los editores del Génesis hablan de que Dios descansó el séptimo día, lo que estaba mostrando es que Dios, no es que Dios se cansó, sino que Dios vino a reposar. Y dice en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mostrando que es el lugar donde Dios va a venir a posar para ser adorado. Entonces el propósito del séptimo día era un día para reconocer a Dios como Rey y Señor y como Dios a quien adoramos. El cristiano, que ya no está bajo el antiguo pacto, adora a Dios profundamente en su relación con Él a través de la justificación que fue hecha a través de Cristo. Entonces, ¿por qué se cambió el día? Por un suceso muy importante que cambió toda la historia, que fue la resurrección de Cristo entre los muertos. Hay algunos en Raíces Hebreas dice que Cristo resucitó el Shabbat, y no es cierto eso, pero eso es otra pregunta. En Marcos 16:2 dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, cuando las mujeres vinieron y encontraron la tumba vacía. Y entonces, habiendo Jesús resucitado el primer día de la semana, los primeros cristianos que eran judíos guardaban el Shabbat y comenzaron a reunirse temprano a adorar al Señor y a celebrar su resurrección. Tenemos 2 pruebas. Marcos 16:2 dice el apóstol Pablo, escribiendo una comunidad gentil, Primera de Corintios 16:2. Marcos 16:2 dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2 dice que Pablo, cada primer día de la semana que se levanten ofrendas, dice, se haga una recolección, cada uno aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se necesiten levantar ofrendas. Entonces dice, ¿por qué Pablo les dicen que lo hagan cada primer día de la semana? Porque ya hay un indicio que la iglesia había comenzado en la misma Biblia a reunirse el primer día de la semana. Ahora, Hechos 20:7 dice que estando reunidos el primer día de la semana es cuando este joven se cae y cae muerto y Pablo lo resucita. Así como algunos de ustedes que quieren dormirse, cuidado, porque se puede, no es cierto. Lo bueno que estamos en un primer piso. Entonces ahí dice que el primer día de la semana estaban reunidos, mia ton sabatón, y como la palabra semana en griego es sabatón, muchos dicen, era el sábado, ¿por qué dice sabatón? No, está hablando de la semana que tiene 7 días, por eso era sabatón la semana. Entonces, miatón significa el primero de la semana de 7 días. Entonces era el domingo. Entonces vemos, 1 Corintios 16:2, Hechos 20:7, que la iglesia ya la vemos en el mismo Nuevo Testamento, que algunos en honor a Cristo, aunque el pasaje no dice, lo hacían en honor a Cristo, pero es una vista de que se estaban reuniendo ese día. Entonces, ya para Apocalipsis 1:10 se habla del día del Señor cuando tuvo la revelación Juan, y el día del Señor es una referencia al día en que Jesús resucitó, que así se conocía en la iglesia primitiva. Entonces, cuando nosotros vamos a Romanos 14, dice, nadie les juzgue por el día que escogen. Dice, porque uno tiene un día más importante que otro considera igual todos los días. Y Pablo, en vez de corregir y decir, aunque algunos van a decir, que no estaba hablando de eso, pero Pablo, en vez de corregir y decirle, no, hay días santos que Dios marcó, como el Shabbat, no, Pablo dice, cada uno esté convencido. El que lo hace para el Señor lo hace, el que no lo hace para el Señor no lo hace. Y luego, el que así por definición te quita
que no hay problema, es Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie les juzgue en cuanto a comida, bebida, luna nueva, días de reposo, y días de reposo son los Shabbats. Dice, todo lo cual es sombra de lo que habría de venir, pero la realidad se encuentra en Cristo. Y ahora hay gente que dice, no, ese pasaje no está diciendo eso. Otro día lo podría explicar porque es un tema, pero es clarito que sí está hablando de eso. Entonces, por eso, ya cuando llegamos a los padres apostólicos y a los primeros cristianos en escribir, todos muestran a la iglesia reuniéndose el primer día de la semana. Hasta un historiador pagano, Plinio el Joven, escribe al gobernador de Bitinia en Turquía, lo que hoy es Turquía, y escribe al emperador Trajano y le dice que los cristianos se reúnen en un día para cantar alabanzas a Cristo como un Dios. Ese día era el primero de la semana. Entonces, por eso los cristianos empezaron a reunirse, porque la Biblia dice que nadie nos juzgue si no guardamos Shabbat. Sí, gracias. Y la resurrección es el centro del cristianismo. Sí. Bendiciones, hermanos. Buenas Espero no tardes. confundirme con esta pregunta. Esto es relacionado a los hijos de María en Mateo 13, Sí. 55 y 56. Menciona los hijos de María, Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas de Jesús, ¿no? Simón. Mi pregunta es... Sí. Sí, es que es Simón y Judas, ¿no? Sí. Gracias porque Sí, hermano. me ayuda a relajarme un poquito. Sí. Los católicos dicen que no eran hermanos hermanos de Jesús, ni que eran hijos de María, sino parientes. Mi pregunta es, ¿hay una palabra en griego que hable de hijos biológicos? Sí, la palabra adelphos es una referencia adelphos es una diferencia a hermanos. Claro que el judío también utilizaba la palabra hermanos porque eran hijos de Abraham. Entonces, por ejemplo, todos los hermanos, la raza, todos los hermanos latinoamericanos, y estamos refiriéndonos a todos, ¿no? Que así el judío hablaba de los hermanos, varones, hermanos, arrepentidos, ¿no? Cuando hablaba de todos, pero ¿qué determina si se está hablando de hermanos en la sangre o de hermanos como compatriotas? El contexto. Entonces, hay una palabra para primos que no se utiliza en el griego cuando se habla de los hermanos de Jesús, y se utiliza específicamente la palabra adelphos, hablando de hermanos. Ahora, ¿qué lo determina? Es el contexto. Y el contexto, exploremos esto. Ven a Jesús hacer milagros, ¿y qué se pregunta la gente? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No está su madre María entre nosotros? ¿No están sus hermanos José, Judas? Y lo dice, ¿no están sus hermanas entre nosotros? Obviamente necesitas estar loco para no ver ese contexto. Está hablando del contexto del núcleo de la familia inmediata de Jesús, porque están mencionando su papá, su mamá y sus hermanos. Ahora, hay varias cosas en esto, varias ideas que vienen a mi mente. Uno, le puede decir al católico, yo no tengo problemas si María fue virgen siempre, yo no tengo problemas si Jesús no tuvo hermanos en la sangre. ¿Eso qué tiene que ver con que tú le reces a ellas y le pidas que interceda por ti cuando la Biblia jamás nos lo dijo? Pero si quieres la respuesta, te la voy a responder. En primer lugar, ve el contexto. Los autores bíblicos citan varias veces a los hermanos de Jesús en el contexto de su núcleo familiar. Primera evidencia, ¿no? Pero es que no dicen hijos de María. ¿Por qué habrían de decir hijos de María? ¿Quién es el personaje principal de los evangelios? ¿Es María? No, es Jesús. ¿Quién es el que estaba haciendo los milagros? ¿María? No, Jesús. Por eso la gente decía, no es no dijeron no es ella, la madre de los hermanos de Jesús, no es el hijo del carpintero, el hijo de María y sus hermanos. Claro que no va a decir hijos de María, porque el personaje de la historia es Jesús, y es en referencia a Jesús del que se habla, no es referencia a María. Ahora, en Mateo se dice, se habla se habla en Lucas capítulo 2 verso 7, si no me equivoco, dice de que María dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, si hubo un primogénito, podemos asumir que tuvo varios hijos, ¿no? No fue su hijo unigénito, fue su hijo primogénito. Ahora, en Mateo 1, 25, dice que José estuvo con María y dice, pero no la conoció. Y conocer era un eufemismo para hablar de tener intimidad sexual con ella.
Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. ¿Qué significa? No tuvo relaciones sexuales José con María hasta después de que nació Jesús. Entonces, ese versículo explícitamente da a entender que José y María tuvieron intimidad sexual. Ahora, no es que San José era un viejo y ya tenía hijos de otro matrimonio. ¿Tú casarías a tu hija de 12 años a 15 años con un viejo que tiene hijos? ¿Sí? Estaban desposados, estaban comprometidos para casarse. ¿Para qué se casaron? Es que, hijita, yo quiero que estés a mi lado. ¿Y para qué? Porque te quiero cuidar y ver con ternura. No, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué se casaron? ¿Para jugar a la mamá y al papá de lejos? No, se casaron para hacer una vida juntos, para amarse, para formar una familia. ¿Hay pecado en eso? Sí, es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que honroso es el lecho sin mancilla y que el matrimonio es bendecido por Dios y que dejará el hombre a su padre o su madre, se unirá a su mujer y serán una carne? Entonces, número uno, ya estaban casados antes desposados o prometidos para casarse desde antes de que naciera Jesús. La pregunta es, ¿para qué crees que se iban a casar? ¿Para qué se casa la gente? ¿Para hacerse compañía y ser roommate? No, para hacer un matrimonio y una familia, ¿no? Entonces, primera evidencia. Segunda evidencia, Lucas 2:7, tuvo a luz a su hijo primogénito. Tuvo un primero, hubo varios. Tercera evidencia, Mateo 1:25, no la conoció hasta que dio a luz. O sea, después de dar a luz, sí la conoció, tuvo intimidad con ella. Quinta evidencia, todos los versículos bíblicos que hablan de los hermanos de Jesús en su núcleo familiar. Y por último, el mismo Flavio Josefo habla de Jacobo, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, que era hermano de Jesús, que según se creía era el Cristo, el Mesías. Entonces, ahí lo tiene. No hay razón por la cual dudar de lo que la Biblia claramente dice en su contexto. Sí, claro, Dios le bendiga. Sí. Bueno, yo primero quiero agradecerte, Pastor Carlos Andrés, por estar aquí, y quiero agradecer a Maranatha Chapel, que organizó este evento, porque nosotros muchas veces criticamos, por ejemplo, a la Iglesia Católica de ignorante, y nosotros mismos como cristianos evangélicos que decimos estudiar las Escrituras, también estamos de ignorantes en muchos temas y nos consolamos con lo que domingo a domingo aprendemos. Entonces, gracias por esta invitación a Maranatha, por organizar este tipo de conferencias que todos necesitamos para edificarnos, y a ti por venir hasta San Diego a compartirnos la verdad y la única verdad del Evangelio. Mi pregunta es lo siguiente. Tú has hablado pues del calvinismo, hemos dado como un bosquejo de la Iglesia Católica. Finalmente estamos hablando de la salvación. En el calvinismo pues hablamos de la predestinación, claro. En el catolicismo hay una pregunta que me hacen mucho a mí en mi ministerio. Tengo un ministerio que es una escuela cristiana para padres y la mayoría son católicos. Y se habla mucho de este tema con base en lo que tú también nos acabas de explicar, y me parece que es importante como pensar en ello. Y la típica pregunta es, ¿la salvación se pierde? Porque todos somos salvos por gracia, por fe, no por obras, lo sabemos. Sí. Pero la típica pregunta es, yo recibí a Jesucristo, ahora está de moda hacer una oración en las diferentes iglesias donde se confiesa que yo me arrepiento del pecado, yo recibo a Jesucristo, la persona sale convencida, bueno, entonces ya soy salvo. La pregunta es, ¿la salvación se puede perder? Ay, hermana, no me pregunte eso. Y de nuevo, muchas gracias por inspirarnos claro a todos, que ese fuego que tú tienes sea un fuego en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. No tenemos tu PhD, pero tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y tenemos que defender la verdad. Amén. Bueno, esta es una pregunta muy, muy espinosa, porque la gente... respuesta corta, híjoles, es que respuesta corta, la salvación que Cristo nos promete no se pierde,
pero la Biblia nos habla de la apostasía. Esa es la respuesta corta. Es un tema muy espinoso porque para muchos decir, por ejemplo, que es posible que alguien apostate de la fe es como creer que la salvación se pierde y creer que es casi como una herejía, como pelagianismo, semipelagianismo, que tú puedes mantener la salvación en base a tus obras. No estamos diciendo eso. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo batallé con esa pregunta porque cuando era más joven, crecí en una iglesia bautista donde se nos enseñan la seguridad de la salvación. Salvo siempre salvo. Porque 1 Juan 2:19 dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay gente que se va que nunca fue salva. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que nos advierten del peligro de la apostasía. Entonces la pregunta, ¿son estas advertencias, sobre todo en el libro de los Hebreos, son estas advertencias reales o solamente es algo especulativo pero que en realidad no puede suceder? Si no pudiera suceder, ¿para qué adviertes? Es como si yo le digo, hija, ten cuidado, no te vayas a caer de ahí, pero en realidad es imposible que te caigas. Sí, ¿para qué le doy una advertencia de algo que es imposible que suceda? Y en el libro de Hebreos hay 5 advertencias terribles sobre la apostasía. Déjame, lo busco rápido aquí, nada más para que se den hebreo, lo voy a buscar, Hebreos 3. Ahora dice, no es que hebreos no eran cristianos de verdad, eran solo judíos que estaban como no tienen diferentes explicaciones, pero Hebreos es una carta a cristianos, constantemente les dice hermanos. Miran, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Son hermanos? ¿Son cristianos? Pues, ¿a quién más le va a llamar hermanos santos? Dice, consideren a Jesús, etcétera, etcétera. Luego habla, por lo cual dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy, dice, Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hay un condicionante. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Le está hablando a cristianos que están siendo tentados a apostatar de la fe por la persecución, pero que como judíos no van a enfrentar esa persecución. Dice verso 12, tengan cuidado, hermanos, cristianos, ¿verdad? No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A ver, pero está hablando a cristianos, son hermanos santos. Y que uno de ellos tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, eso es apostasía. Eso es renunciar a la fe conscientemente y decir, yo no quiero nada más con Cristo, prefiero evadir la persecución y ser solo judío, no ser cristiano. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto, dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, o con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y luego dice, porque quienes habiendo ido lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el desierto, con quienes se disgustó por 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Bueno, entonces cuando leí Hebreos dije, a ver, esto está grueso. Porque Jesús dijo, yo les doy vida eterna, no vida temporal. Y dice, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces dije, a ver, pero aquí hay estas advertencias y hay otros pasajes. ¿Qué hago con esto? Y me puse a estudiar y me di cuenta que muchos eruditos cristianos, como Ben Witherington III, PhD en Nuevo Testamento, un hombre de Dios, N.T. Wright, que es uno de los teólogos, es el teólogo más prominente de nuestros tiempos, que fue obispo de Durham, de la iglesia anglicana, y escribe voluminosamente tomos y tomos de teología. Él cree que la Biblia nos habla de la posibilidad de la apostasía. También compré los 2 comentarios de Juan, que el 25 de agosto, que es mi cumpleaños, se aceptan regalos, no es cierto. El 25 de agosto es mi cumpleaños, sí es verdad, pero voy a sacar un tema que se llama Juan 10. Juan 10 sin lentes calvinistas se llama.
y explico Juan 10 a la luz del contexto, Juan 9 y de todo el Evangelio de Juan, y muestro comentaristas como Craig Keener, que es un erudito que ha ganado premios en sus libros académicos de teología, y es un hombre de Dios que ha sido misionero al África y tremendo hombre de Dios. Entonces, ¿qué tenemos a favor los que creemos que la apostasía es posible? Porque el calvinismo dice es imposible, la perseverancia de los santos. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, número uno, grandes eruditos académicos que aman al Señor, que aman las Escrituras y dicen definitivamente las Escrituras dicen que la apostasía es una realidad, que aquel que fue cristiano, hay quienes pueden llegar a negar y a renunciar la fe. Segundo lugar, tengo a favor a todos los padres de la iglesia. No había calvinismo en los primeros cristianos y sí pensaban que era posible la apostasía. Ahora, tercer lugar, cito por testigo al más importante de todos, a Dios mismo. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es el Espíritu? Dios. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Es posible apostatar de la fe? El Espíritu dice claramente: Señor, te creo a ti, tú eres Dios. ¿Es posible? Sí. Pero es que apostatar significa que nada más estaban ahí, simpatizaban y no eran cristianos. Bueno, no, porque apostasía significa renunciar a una fe que tuviste, darle la espalda a algo que fue tuyo. Sí, es como un soldado que deserta de su ejército. ¿Hay gente que ha hecho eso? Sí. ¿Cómo se llama el erudito del Nuevo Testamento? Bart Ehrman, que ha debatido con cristianos. Él estudió en Moody Bible Institute, estaba en un equipo de evangelismo y ahora es un experto del Nuevo Testamento agnóstico. ¿Es posible apostatar de la fe? Sí, claro que sí. Conozco un pastor que lo hizo, apostató y Dios tuvo misericordia de él y regresó. Entonces, cuando yo vi Hebreos 4:1, para mí me convenció y dije, no, esta es la postura bíblica. Y también cuando vi 2 Timoteo, no primera, creo que 2 Timoteo 2:12, dice: si nosotros fuésemos infieles, dice, si nosotros le negamos, Él también nos negará. ¿Quién le está escribiendo? Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta personal. ¿Era Pablo salvo? ¿Era un hombre de Dios? ¿Era Timoteo salvo? ¿Era un hombre de Dios? En su carta personal, privada entre ellos, le dice, si nosotros le negamos, Él también nos negará. Pablo no le está diciendo, si somos de Él, hemos sido escogidos y jamás podemos... No, le dice, si nosotros le negamos, Él también nos negará. Y luego dice, si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vemos en la Biblia la tensión de la seguridad de la salvación, de que nadie nos puede arrebatar de la mano, pero como decía Orígenes, que nadie nos puede arrebatar de la mano no significa que las ovejitas no se puedan salir, porque arrebatar de la mano es Jesús como el buen pastor que defiende a sus ovejas de los salteadores y de los lobos, y nadie nos va a arrebatar de Él porque Él nos protege. Pero ahí no está hablando de la posibilidad de la apostasía. Y ahora hay otro pasaje que dice 1 Corintios 8:1. Dice, por culpa tuya, si alguien te ve a la mesa de los ídolos comiendo la carne sacrificada a los ídolos, alguien que es un nuevo cristiano, por tu culpa se perderá el hermano por quien Cristo murió. ¿Cómo se va a perder un hermano por quien Cristo murió? El calvinismo dice, no, están malinterpretando. Eso dice el pasaje. Tienes un problema, peleate con Dios. Y luego también dice en Santiago que el que haga, hermanos míos, si alguien de ustedes se extravía de la verdad, hermanos, si alguien de ustedes se extravía de la verdad, es que estaba en la verdad y se perdió de la verdad en la que estaba. Y alguien le hace volver, sepa que salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la Biblia dice lo que dice. Y nuestra mente debe estar sujeta a las escrituras. Es que a veces traemos nuestra teología y decimos, Biblia, cállate, no hables aquí, no hables acá, no hables acá. Es esta la teología que yo construí con San Agustín y con Calvino. Esta es, cállese. No es así. Deja la Biblia hablar, deja que diga lo que dice. Ok, yes. Ahora, algo que me gusta mucho a mí es que hay dos extremos. El otro es la gente que está en iglesias que, perdí la salvación. ¿Será que no soy salvo? Y la gente está toda llena de miedo. 1 Juan 5:13, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y eso yo lo veo como el matrimonio. Yo soy muy feliz con mi esposa, casados, tenemos 20 años de casados. Y
yo no me veo divorciándome de mi esposa nunca. Espero en Dios que nunca jamás pase algo así. Yo no me veo así. Pero si tú me preguntas, pastor, ¿significa que nadie jamás se puede divorciar? No, claro, el divorcio sucede. Pero no porque el divorcio suceda, voy a estar inseguro en la relación con mi esposa. Yo sé quién es mi esposa, yo sé el pacto que hemos hecho ante Dios, yo sé que Dios nos guarda y no me veo jamás divorciándome. Pero eso no significa que no existan los divorcios. ¿Ya me entienden? Entonces uno debe estar seguro en su identidad en Cristo y en su salvación, pero eso no niega que hay casos de apostasía. ¿Ok? Amén. Bueno, la salvación no se pierde, pero hay gente que se sale de las manos del Señor y le da la espalda a la fe conscientemente, diciendo no quiero nada más con Cristo. Gracias. Feliz cumpleaños, el mío es el 23. Ah, muy bien. El cumpleaños de mi hijo, el 23. Sí. Pues, la pregunta es, ¿qué le pasó a Judas? ¿Se ahorcó? ¿Sí? O sea, es lo mismo que la pregunta de la apostasía. ¿En qué cayó? ¿Ustedes saben por qué Moisés no metió abejas en el arca? Sí, tampoco. ¿Saben por qué? Porque no fue Moisés, fue Noé. No, sí. No, sí. Con Judas, que si fue salvo o no fue salvo. Sí, bueno, Judas, Dios sabía que iba a entregar a Jesucristo. Por eso dice, nadie se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces Judas era una persona que en su corazón de alguna manera era corrupta, porque dice que sustraía del dinero que los apóstoles tenían para subsistir. Y fue hijo de perdición, no fue salvo. Entonces no fue salvo. Y la pregunta, ¿tenía chance Judas de no haber entregado a Jesús? Sí tenía chance, pero Dios sabía que sí lo iba a entregar y que sí iba a cumplir la escritura. Sí. Entonces Judas es responsable. Judas no puede decir, es que a mí me predestinaron para eso. No, Dios sabía que iba a fallar yo creo que por eso mismo Jesús lo escogió sabiendo, y fue traicionado el Señor, pero él sí podía haber hecho. Todas las personas que hacen maldad tienen la oportunidad de no hacerla. Si la hacen es porque deciden hacerla y el Señor les mantiene responsable por eso. Sí, hermana. ¿O damos oportunidad a alguien más? ¿O qué es? ¿Cuáles son? A ver, sí, adelante, hermana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo vengo desde Tijuana nada más para oír este tema que me pareció muy interesante. Le doy gracias a Dios por mi hermana Lupe y por los pastores que organizaron este evento. Gracias. Pero usted cree que vamos a reencarnar en vacas lecheras. No es cierto. Adelante, hermano. No, sí, hermano. Iba a ser muy triste, ¿no? No, disculpe, hermana, adelante, sí. Sí, mi pregunta es esta, porque yo he sido muy atacada allá en Tijuana. A mí me pasan cosas y esta es mi pregunta. Está en Efesios 5:19, donde dice, así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos angelicales y elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón. Entonces yo siento que es un privilegio que Dios me ha dado, que cuando estoy en la adoración, el Señor me da cánticos de alabanza. Pueden ser angelicales o pueden ser terrenales, de lenguas que yo no conozco, porque me pasó que estaba yo en una iglesia que estaba de visita. Y había un hombre que hablaba hebreo. Entonces cuando yo empecé a cantar una lengua extraña para mí, yo no sabía que era hebreo, sino que cuando terminó la adoración, él se me acercó intrigado y me preguntó que si yo sabía la lengua hebrea, y le dije no. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque usted ahorita cantó, dice, en hebreo. ¿Sabe usted lo que dijo? Le dije, sí, porque al estar cantando en mi mente el Señor me estaba dando la interpretación de lo que estaba yo hablando. Entonces él se quedó sorprendido, porque pues yo le dije, no, de que yo no sé hebreo, y ni yo sabía que era hebreo lo que estaba cantando. Esa es mi pregunta. Pues, lo que el Señor sí sabía hebreo. El Señor sí sabía hebreo. Y lo que le dijo sí era lo que usted pensaba que estaba diciendo. Sí. Ok, qué maravilloso, qué interesante. Gracias, hermana. Bueno, para empezar, quería decir que en Efesios 5:19 no dice que habrán canciones angelicales, sino canciones espirituales.
O sea, canciones emitidas de una, dice neumáticos, no es en griego, no dice angelicales, solo aclararle. Ok, bueno, para mí el tema de las lenguas es un tema, todos tenemos desde nuestros lentes y perspectiva. Yo nací en una iglesia bautista, mis padres iban a una iglesia bautista y por lo mismo no había las manifestaciones que hay en las iglesias pentecosteses o pentecostales. Entonces en nuestra iglesia, tengo más de 40 años en iglesias cristianas donde la gente no habla en lenguas. Pero a través de estar, y también, por ejemplo, la iglesia católica y ortodoxa no hablan en lenguas. La iglesia luterana, que fue la Reforma, no habla en lenguas. La iglesia presbiteriana no habla en lenguas. La iglesia metodista no habla en lenguas. La iglesia anglicana no habla en lenguas. La iglesia bautista no habla en lenguas. Las lenguas se ve que surgen más en 1903 a 1906. Pero tengo amigos cristianos que me dicen, no, Dios me dio ese don. Entonces yo lo que tengo que hacer es atenerme a los parámetros bíblicos. Y los parámetros bíblicos, cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, Pablo no necesariamente está diciendo que podemos hablar lenguas de ángeles. Está diciendo, si yo hablase todas las lenguas del mundo y aún la de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Porque también dice, si conociese toda la ciencia, pues nadie tampoco, y entendiese todos los misterios, nadie lo hace. Es una suposición de que de nada sirve eso si no tienes amor. No podemos de ahí hacer una declaración teológica que podemos hablar lenguas de ángeles. Pero, habiendo dicho eso, la Biblia sí habla del don de lenguas. En Hechos capítulo 2, las lenguas que vemos en Hechos 2 no son las mismas que vemos en 1 Corintios 14, porque en Hechos 2 estaban celebrando la fiesta del Pentecostés y vinieron judíos de la diáspora, de la dispersión, a celebrar a Jerusalén, y vemos que cada uno de ellos oía las maravillas de Dios en el idioma que habían nacido. O sea, eran lenguas, eran dialectos entendibles. Sí, exacto. No es que estaban diciendo algo, no era algo que la gente dice, ¿qué está diciendo? Sino estaban diciendo, bendito seas tú, Señor del cielo y de la tierra. Estaban hablando en un idioma que cada uno en distintos idiomas entendían. Cuando la gente decía, estos tienen mosto, están tomados, era porque eran personas que no entendían todos esos idiomas de lo que estaba pasando. Pero los apóstoles que estaban hablando esos idiomas y la gente que los escuchaba era un dialecto entendible. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios 14, es interesante porque es la única otra ocasión en la Biblia, porque Marcos 16, 9 al 20, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Todos los eruditos bíblicos piensan que el verso 9 al 20 es un copista que compiló lo que sucedió en Hechos y en los otros evangelios porque se perdió la última hoja de Marcos. Y entonces, la única pasaje que habla del don de lenguas es 1 Corintios 12 y al 14. Fuera de eso, no vemos a Jesús hablando en lenguas, no vemos a ninguna otra carta de los apóstoles hablando del don de lenguas. Y vemos que el don de lenguas surge históricamente en 1903 a 1906 en Azusa. Entonces, lo que podemos decir es lo que dice la Biblia, que es un don que Dios da. Pero hay unas reglas. Dice que hablen 2 o 3 y por turno, y que tiene que haber un intérprete. Y que si no hay intérprete, que se cae y se siente en la congregación. Pero dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y una de las cosas que más enfatiza Pablo enfatiza que se entienda lo que se dice. Porque si la cítara o la flauta o la trompeta dan un tono que nadie entienda, ¿cómo se prepararán para la batalla? Dice, habla de entendimiento y dice, prefiero yo hablar 5 palabras con mi entendimiento para edificar a otros que 10,000 en lengua extraña. Y los dones del Espíritu siempre son para edificar a otros. Las lenguas es el único que dice se edifica a sí mismo. Entonces, hay cristianos que me dicen, a mí Dios me dio el don de lenguas y yo estoy en mi casa orando y cuando hago de eso, ahora eso que dicen, es el único idioma que el diablo no entiende. La Biblia no dice eso, es una especulación. Pero si alguien siente que al hacer eso se conecta con Dios y que Dios se lo dio, yo me atengo a las Escrituras. Y si las Escrituras dicen que te edificas a ti mismo y que hables para ti mismo y para Dios, le creo a las Escrituras. Entonces, si usted ha visto eso y más si hubo realmente una interpretación, pues qué hermoso, qué lindo, qué bonito que usted tenga esa experiencia de sentir que descansa en el Señor. Y bueno, lo único que puedo decir es de que no es para todos, que la Biblia dice que es un don que se le da a algunos y no a todos, que debe haber un intérprete y dice que no hablen todos al mismo tiempo, que es justo lo que pasa en las iglesias y no siguen los parámetros bíblicos. Sí. De nada, hermana, Dios le bendiga. Sí. Bueno, sí. Yo creo que sí, esta es una
¿cómo se llama? Una inquietud para mucha gente que otros enseñan y todo eso, ¿verdad? Yo tuve ese privilegio de esa experiencia también. Yo nací en una iglesia donde se enfatizaba mucho eso. O sea, que casi era un requisito para agradarle a Dios, las lenguas. Yo entré con todas mis ganas en el Señor y entonces pasaron como, yo creo, un promedio de unos 2 años y constantemente, Señor, ¿y qué? Y entonces llegué al grado de estar traumado, de creer que ya Dios no me quería. Porque no me daba esas lenguas. La falsa doctrina siempre lastima. Entonces fue una vez, hicimos como un retiro a la montaña y así, puros hombres, y fue como unos 3 días. Y entonces yo me hice el juramento no comer en esos 3 días, aunque era lo que sobraba, pues yo nomás era único, o sea, había comida, ¿verdad? Carne asada y todo. Y Señor, este día me das lenguas o bájame muerto de aquí. Digo, ya traumado. Entonces, me acuerdo que en un momento que nos pusimos a orar, sentí, es algo que no puedo explicarle cómo, no es una voz terrenal audible, que se pueda explicar cómo. Lo único que me acuerdo que me dijo, no te es suficiente mi palabra ya escrita allí. ¿Para qué quieres esto? O sea, hace como a Caín cuando le dijo, si hicieres el bien no será enaltecido, si hicieres el mal, si el mal está ahí, ¿no? El pecado está ahí a la puerta. Entonces me dijo, yo soy Dios y yo puedo hacer que todo este grupo, todo el mundo en este minuto, todos hablen en lenguas si yo quiero, pero yo no quiero eso, yo quiero que se preparen sus corazones conmigo. Preocúpate en crecer, en conocerme a mí y no en eso, pero eso es lo que quieres. Gracias. Y yo ya le pedí perdón. Vinieron, hay tantas lenguas, dice, y me hizo hablar en lenguas, y yo hablando en lenguas y pidiendo perdón por haberle haber llegado a eso. Y Señor, yo no, discúlpame, yo no sabía esto, pues. Y a nadie se lo comenté, hasta hoy lo estoy comentando. Y delante de todos. Menos se los comento. Sí, si los comento ahí, yo creo que ni me lo hubieran creído, porque ellos enfatizaban mucho eso. Y ese es el problema. Me hubieran dicho, no es cierto, Dios no te puede decir que no las practiques, porque ellos lo practicaban. Se agarraban como decir, arre, borra, chiva, arre. O sea, es práctica. Práctica. Gracias, hermano. Entonces, ahí, la hermana de atrás quiere el micrófono. Ahora, gracias. Ahora, esa es la importancia, ese es el peligro de la doctrina cuando no es correcta, que lastima la vida de la gente, porque dicen, pues yo soy un cristiano de segunda categoría y creen que las lenguas son para todos, se sienten frustrados. Eso causa daño. Sí, hermana. Agradecerle por haber venido y por habernos enseñado, ¿no? Abierto más los ojos. Gracias al Señor. Gracias a Dios, mi pregunta es, que hay una religión que dice que hay una Dios Madre. ¿En qué se basa y desde cuándo empezó ese movimiento? Es un culto coreano. ¿Pero desde cuándo del siglo pasado. Es un culto coreano no, pues nada se basan, de las que sectas hacen lo que quieren, inventan y no tienen una base real, ¿no? Que hay una diosa madre. Pero sabe que no estoy tan fresco. Ya en el pasado he leído de esa secta, pero como no es tan común, pero últimamente creo que han hecho, van a los malls, ¿no? Y hablan a la gente o algo así. Es una secta coreana, de Corea. Se me olvidó el nombre del fundador. Me da mucho gusto que escuché al doctor Craig Keener y participé con él. Es un hombre que ha escrito más de 70 libros sobre el Jesús histórico y sobre los manuscritos del Nuevo Testamento. Y le preguntaron, ¿de qué trata el papiro 114? Y dijo, no sé. Y le preguntaron, yo solamente estudié hasta el 112, me dijo. Dijo, de verdad, él estaba en Israel y viendo, y hasta tiene pedazos de papiros del Nuevo Testamento, y es un erudito, un hombre erudito, pero me encantó su respuesta, porque esa pregunta me enseñó más que todas las otras, que uno no tiene que fingir que sabe algo cuando no lo sabe, ¿no? De hecho, considero un privilegio que me hagan preguntas, que he crecido a través de los años, porque comencé con un amor al Señor de estudiar su palabra y de conocerla para enseñar a la gente. Y los domingos me conecto para que ustedes sepan. Les animo que no se vayan hoy sin suscribirse al canal de Carlos Andrés Moore
y también dense una visitadita por seminariobíblicoenlinea.com. Si quieren estudiar, hagan el curso de hermenéutica, pruébenlo, de verdad vale la pena. Van a ver el nivel de educación que ustedes verían a nivel de una maestría en una de las mejores escuelas. Claro que sin la carga de trabajo que tienes que leer 3 libros por materia, 4 hacer trabajos, pero la información a la que van a ser expuestos es la que vemos a ese nivel. Y me considero un privilegio que antes yo admiraba mucho a Hank Hanegraaff, el The Bible Answer Man, que la gente hacía preguntas en la radio y dije, ¿cómo se las sabe todas? ¿Cómo? Pues es el tiempo en la palabra, el tiempo con Dios. Y ahora llega una edad en mi vida que puedo responder la mayoría de las preguntas. Digo, qué lindo es conocer las Escrituras y poder ayudar a otros, porque cada pregunta que les respondo yo ya luché con eso por horas, en la Escritura, metiéndome a ver los textos a favor, en contra, lo que dice una persona a otra. Qué lindo eso, ¿no? Pero volviendo al punto, no estoy preparado para responder esa pregunta, porque la leías y hay cosas que estudié en un tiempo y me las supe en su tiempo, pero pasaron 7 años, imagínense, cada domingo predicando una nueva predicación, creando un estudio para los grupos, creando una clase para el seminario y respondiendo 100 preguntas todos los días de la gente de YouTube, que es bien latosa. No es cierto, estoy bromeando. No es cierto. Todos los días, no, sí, algunos sí, porque están ofendiendo. Respondiendo, pues, ¿qué me voy a acordar de cuando estudié esa secta? Pero sí, es una secta coreana y es una secta falsa. Pero hay que huya. Si sabe de alguien que se metió en eso, siempre me pueden escribir y cuando tenga chance lo investigo y les respondo. Pueden ir a Seminario Bíblico en Línea y donde dice contacto, ahí me pueden contactar. Sí, hermana, perdón. Adelante, hermano. Ok, me pregunto bueno, primeramente, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Claro. Ok. Sí. Yo sé que no entiendo muchos versículos y contextos. Tome mi curso de hermenéutica. De verdad, le va a ayudar mucho. Y tengo entendido que hay que pedirle al Espíritu Santo también. Sí, claro. Revelaciones. Claro. Encontré donde dice, Dios no es hombre para que mienta, sí, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uh-huh. Ok, pero también me pregunto, digo, el hombre escribió ciertos versículos a lo mejor en su propia sabiduría y me contesto a mí mismo, digo, no creo. Y también encontré donde dice, y luego Dios se arrepintió, o sea que... Sí, ok. Número 1. El pasaje que usted está hablando se encuentra en Números capítulo 23, ¿ok? ¿Sabe quién está hablando ahí? El profeta Balaam. ¿Sabe quién era el profeta Balaam? Un adivino que se vendía por precio para maldecir o bendecir por dinero. Era un engañador. Era una persona que no era de Dios. Entonces Balaam es el que dijo eso. Entonces, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Ay, pero ¿cómo? En la Biblia le dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Es palabra de Dios lo que dijo Satanás? No, es palabra de Dios lo que dijo Satanás a Eva cuando le dice, ¿sabe Dios que el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios? ¿Es palabra de Dios eso? No, pero la palabra de Dios nos cuenta lo que sucedió, porque es una narrativa histórica, ¿ok? Entonces, primero que nada, lo que pasa es que llega Balac, rey de Moab, y le dice, te doy una feria, me mocho con la lana, dicen en México, si tú me maldices a Israel. Y dice, no, porque Dios ya me dijo que los bendijera. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, ¿no? O para que cambie de parecer. Entonces, primer lugar, el que lo dijo es Balaam. Segundo lugar, ¿es verdad lo que dijo Balaam, sí o no? Yo me atrevo a decir que sí es verdad lo que dijo, en el sentido de que si Dios ya dijo que va a bendecir a Israel, Dios no se va a arrepentir del que dijo bendícelo. Hay que ver contextos. Es diferente cuando en Génesis 6 Dios ve la maldad de los hombres, que era mucha sobre la tierra, y dice que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Es diferente que Dios se arrepienta de haber hecho a un hombre que se vuelca a la maldad, a que Dios diga, bendícelo. Siempre no lo bendigas porque ya te tiraron la lana. ¿Sí? Dos situaciones totalmente contrarias.
Así que no tiene que ver una con la otra. Cuando Dios dice que quiere hacer algo, lo va a hacer, a menos que sea condicional. Como cuando Dios dijo, voy a destruir a Nínive. Se arrepintieron con cilicio, clamaron, ayuno, y Dios dijo, ya no los voy a destruir, porque eso es lo que quería, que se arrepintieran. Se humillaron, no lo voy a hacer. Entonces Dios sí se puede arrepentir, porque Él tiene una relación interactiva con nosotros. No es como el calvinismo, que todo es determinístico, determinado. Ya Dios dijo, y Dios mismo en su soberanía dice. Es como con nosotros como padres. Hija, si te portas bien, te voy a llevar a comer pizza. Si no te portas bien, no te voy a llevar. Ay, se arrepintió el pastor que le dijo y no le dijo. ¿Cómo Dios es soberano? Dios en su soberanía. ¿A ti qué? Si en su soberanía a Él le agrada tener una relación con nosotros así. Él es soberano y es un Padre amoroso. Y dice, te voy a destruir, Nínive. Perdónanos, Dios, hemos pecado contra ti, perdónanos. Ok, he oído tu clamor, no te voy a destruir. Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Entonces, pero si Dios dice algo, porque es dentro de sus propósitos, no va a decir, te bendigo, ay, ya no me dio la gana bendecirte, ahora sí te maldigo. En ese sentido, creo que lo que Balaam dijo es verdad, aunque lo dijo Balaam, que no era un profeta de Dios. ¿Listo? ¿Están conmigo? Ok, sale. Dale, Carla, bendiciones. Sí. Buenas tardes a todos, espero que esté siendo de bendición. Yo conozco al pastor nada más por online de hace ya más de 2 años y yo soy testigo de que su seminario verdaderamente funciona. Yo soy alumna de su seminario y se lo recomiendo ampliamente, de verdad. Toda la información que el pastor nos está dando no se encuentra fácilmente. De hecho, yo lo encontré a él, voy a dar mi testimonio así rapidito, porque yo estaba en Tijuana en una iglesia calvinista, reformada, y mucho tiempo yo creí eso, pero precisamente leyendo las escrituras es que no me cuadraba. Y empecé a buscar información, y la verdad que no había mucha. Entonces encontré al pastor Moore y muy bendecida porque él me contestó. Nunca creí que me fuera a contestar y me contestó, gracias a Dios, y él me ayudó a esclarecer muchas de mis dudas y empezó a sacar un montón de material que ahora está ayudando a un montón de personas, así como nosotros aquí. Así es de que Dios le bendiga, pastor, muchas gracias. Gloria a Dios, hermano, gracias. Mi pregunta no es porque yo tenga esa duda, sino porque yo veo que es una duda muy frecuente y va más hacia el gnosticismo, hacia el ateísmo, hacia estas personas que creen en el politeísmo, que son muchos dioses, o en el panteísmo, que Dios está en todo y uno puede ser Dios, como tipo los mormones. Nosotros basamos todos nuestros estudios y todas nuestras convicciones, nuestra vida diaria, en la Biblia, en las Escrituras. Yo creo en sola Escritura. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Sí. Pero no toda la gente cree. Pero no toda la gente cree. Por supuesto. Entonces, muchos llegan y dicen, no, sí, claro, ¿verdad? O sea, tú crees eso porque dices que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo no, ¿verdad? Y yo no puedo creer ni basar mi vida simplemente en un libro que escribieron hombres, así como tú y yo, hace algún tiempo, y empiezan a sacar todas sus dudas, ¿no? Entonces, yo más bien es la veracidad de la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros respaldar la veracidad de la Biblia? ¿Cómo podemos contrarrestar a estas personas? No tanto que digan no creo en Dios como los ateos, porque eso es fácil, ¿verdad? Como usted lo acaba de explicar, todo esto no se hizo en el Big Bang ¿verdad? Pero más bien hay hasta personas que dicen que hay historias similares a las de Jesús en el hinduismo, que los Krishnas, que el Buda y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero no es verdad eso, ¿eh? Eso es lo que le decía de los 16 Mesías crucificados, que no es cierto. O, por ejemplo, encuentran alguna cosa, hacía milagros, pues claro, o sea, puede haber historias de eso, pero la base es cuál es la historicidad de esa historia comparado
a todas las fuentes de información histórica que tenemos de Cristo. Pero sí, eso adelante. quiero saber Okay. porque yo he estado buscándolo y no lo encuentro. Okay, gracias. No, gracias, hermana. Muchas gracias y gracias por compartir también el testimonio. Cuando hablo de la resurrección en la iglesia, muchas veces muestro las porciones históricas, pero por ejemplo, es lo que les dije de la rampa, la resurrección de Cristo. A ver, ¿se puede poner ahí? ¿Se puede poner ahí conectando o no? Nada más para ver, sí. ¿Rampa? No se puede. No se preocupen, ¿sí se puede o no? Sí, está bien. Bueno, la rampa es, en primer lugar, no todo el mundo va a creer, por supuesto. Y el que es incrédulo tiene derecho a cuestionar. Nunca vamos a imponer nosotros nuestra creencia nada más porque es nuestra, pero sí tenemos que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, como creyentes, como la rampa es la resurrección de Jesucristo. Esto fue algo breve que tenía ahí, pero tenemos varias fuentes extrabíblicas que lo reportan, la muerte de Jesús por crucifixión, Josefo, Tácito, Luciano, Mara Bar Serapion, y aparte de historiadores como Plinio y Suetonio, que hablan del Jesús histórico. La tumba vacía era un lugar identificado, la tumba de José de Arimatea. Muchos testigos oculares dan testimonio. Pablo habla de más de 500, de los cuales muchos vivían aún, que por cierto ahí el sacerdote Toro se ríe. A ver, más de 500 hermanos, ahora no me digas que María tuvo hijos, 500 hijos, y saca fuera de contexto las palabras con un pasaje que no tiene nada que ver con los evangelios. Pero bueno, la seguridad de la resurrección, muchos testigos oculares, una tumba vacía identificable y que estaba resguardada, la conversión de enemigos de la fe como Pablo, el surgimiento de la iglesia, hay teorías falsas que buscan negar la resurrección. Jesús se desmayó. Bueno, era imposible sobrevivir la crucifixión. Un hombre desfigurado, no el Señor resucitado. No sería el Señor resucitado que fue adorado. No explica el surgimiento de la iglesia. Jesucristo hubiera envejecido si sobrevivió la crucifixión y solo se desmayó, ¿no? Los discípulos robaron el cuerpo y luego mintieron que resucitó. ¿Cómo había una guardia? No explica su pasión, dispuestos a dejarlo todo y entregar sus vidas por una mentira. No tuvieran ganancia alguna económica en mentir y al robar el cuerpo. No explica los testimonios de testigos oculares y la conversión de los que no creían como Pablo y Santiago. No explica el surgimiento de la iglesia. Algunos tuvieron alucinaciones. Es imposible que 500 personas tuvieran alucinaciones al mismo tiempo. No explica la conversión de los enemigos, etc. La rampa. La arqueología, se ha descubierto evidencia arqueológica histórica de alrededor de 70 personas nombradas en el Antiguo Testamento y 32 del Nuevo Testamento. Entonces, 102 personajes de la Biblia, hay evidencia extrabíblica para hablar que por lo menos no es una historia de Krishna o de la encarnación de Vishnu, que se inventaron de algo que no hay manera de verificar históricamente. La Biblia menciona cientos de ciudades, reyes y lugares. Si es verdad, esperaríamos encontrar evidencia de algunas de esas ciudades en excavaciones arqueológicas, y eso es exactamente lo que ha sido encontrado. La Biblia es el libro antiguo históricamente más preciso que existe. La estela de Merneptah hace la primera mención a Israel en una campaña militar de este faraón. El emperador Ramsés hasta se encontró su cuerpo y podemos saber cómo se veía quizá, si es la fecha tardía del Éxodo, es el probable faraón que enfrentó Moisés. Y hasta tenemos su momia, su cuerpo. No son de Guanajuato, pero son de Egipto. La inscripción de Tel Dan hace referencia a lo que dice en Segunda de Reyes, menciona la casa de David, y maté a 2 reyes que encabezaron 2,000 carros, 2,000 jinetes. Maté a Jehoram, hijo de Acab, rey de Israel, y maté a Acaz y a Hu, hijo de Joram, rey de la casa de David. Menciona parte de las historias de que se mencionan en el libro de Reyes, la piedra moabita de Mesa, que Moab se libera de Israel, el obelisco negro de Salmaneser, donde Jehú le rinde tributo en el año 841 a.C., el monolito de Kurk de Salmaneser III, habla de los soldados de Acab, el israelita. El rey Ezequías habla de cómo fue rodeado por el rey de Asiria y construyó un puente para tomar agua. La inscripción de Siloé, el prisma Taylor, donde el rey Ezequías, dice la Biblia que Dios lo libró
y lo que dice el rey asirio, dice, lo encerré como un pájaro en su jaula, pero no dice que lo conquistó como todas las otras ciudades. Hay un anillo oficial para sellar del rey Ezequías, que se menciona en la Biblia, que se encontró en excavaciones arqueológicas. La crónica Babilonia confirma eventos bíblicos de la conquista de Nabucodonosor sobre Judea y cómo nombró a Sedequías como rey de Judá, que la Biblia lo dice. Hasta sellos de más de 24 personajes mencionados incidentalmente en la Biblia han sido descubiertos, de personas del tiempo de la Biblia. Pilato, procurador de Judea, se encontró allí esta placa. Y bueno, la rampa, los milagros, las profecías y cómo Dios ha cambiado vidas, ¿no? Entonces, tú puedes contar tu testimonio y decir, yo te puedo decir lo que Cristo ha hecho en mi vida. O sea, ¿qué persona dice, mira, desde que me hizo ateo, mi vida cambió tremendamente? Me hice agnóstico y mi matrimonio se restauró. Si vieras a mis hijos, qué amorosos son, cómo llegan, me dan un abrazo, me dan besos. Llegué al ateísmo, llegué o sea, es bien raro alguien que diga eso. Leí Metafísica 4 en 1 y fíjate que mi vida cambió tremendamente, ahora tengo esperanza y tengo vida. Cristo transforma vidas. Y me ha tocado ver casas embrujadas que uno va y ora y luego le pregunto a los hermanos, hermana, ¿todo bien? Y les digo que hay que rendir su vida a Cristo y pedirle al Señor que eche de ese lugar todo lo que no es de Dios. Vamos y oramos. Y lo dicen, no, hermano, desde que fueron a orar, gloria a Dios, no ha vuelto a haber ruidos. Una hermana me dijo en una ocasión, no, yo hasta vi un hombre colgado por la ventana con una soga, algo horrible, ¿no? Y que en esa casa los asustaban y ruidos. Y fuimos y oramos y le pregunté a las 3 semanas, hermana, ¿cómo está todo? Porque estaban siendo asustados, ¿no? Se les subía el muerto, que sentían que alguien se subía a la cama. Dice, no, hermano, desde que fueron a orar ya no ha vuelto nada. Les pregunté otra vez y oramos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. El nombre de Cristo tiene poder. Entonces, pero es una experiencia personal, pero también hay evidencia como para, no todos van a creer, pero uno puede dar razón de la fe cristiana. Pastor, usted que está tan preparado y sabe de historia y todo eso, los Krishna, Buda y estos otros dioses puestos que también se parecen a la historia de Cristo, ¿tienen fundamento histórico? Realmente no se parecen a la historia de Cristo, eso es una exageración. Pero Buda fue un príncipe, Siddhartha Gautama, nació 563 años antes de Cristo. En Nepal, arriba de la India. Tenía a su papá, que era de la dinastía de los Sakyas. Sudoana se llamaba su papá, su mamá se llamaba Mahamaya, se casó con su prima Yasodhara, me acuerdo, y él era hindú, creía en muchos dioses, pero dice que vio una persona enferma, vio una persona anciana y vio a un muerto. Y se dio cuenta, nos enfermamos, envejecemos y morimos. Y tuvo una iluminación abajo de un árbol, el árbol de Bo, y dijo que la forma de ser iluminados es darte cuenta que todo en la vida es sufrimiento y que la clave para dejar de reencarnar y tener vidas donde uno sufre es renunciar al deseo. Y tienes que tener intención recta, hablar recto, y es el tratar de alcanzar el nirvana, y el nirvana es como una gota de agua que se funde en el océano y desaparece. Tanta religión para dejar de existir. Entonces, sí, pues pero el biógrafo más temprano de Buda fue 400 años después de su muerte. El biógrafo más temprano de Alejandro Magno, que hizo grandes conquistas, fue más de 300 años después de Alejandro Magno muerto. En cambio, en la Biblia tenemos el Evangelio de Marcos escrito 17 años de la resurrección. No se vaya, pastor. Gracias. Bueno, voy a invitar a los hermanos de la alabanza que por favor, antes de despedirnos con un par de alabanzas para que nuestros corazones queden completamente alegres y bendecidos de lo que hemos escuchado hoy. Quiero orar por este gran varón de Dios, así que si me acompañan a orar, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tú has constituido a este varón siervo tuyo como pastor maestro, Señor. Le has dado un don extraordinario, Señor, de exponer con claridad, de exponer tu palabra, de exponer tu verdad, Señor. Le has dado, Señor, un rebaño, el cual Él está pastoreando
Le has dado, Señor, tantas cosas, tantas bendiciones. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que lo fortalezcas, que lo protejas, que lo cuides, Señor, que lo sigas utilizando poderosamente para seguir equipando a los santos para la obra del ministerio, Señor, y así tu iglesia sea edificada, Señor. Bendice a su casa, bendice su iglesia, Señor, su familia, bendito Dios. Y sigue, Señor, revelando, Señor, en su mente, Señor, todas estas verdades. Y ayúdalo, Señor, a hacer frente, Señor, a todos estos ataques que vienen. Sabemos de dónde vienen, Señor, pero más grande es el que habita en nosotros que el que viene contra nosotros, Señor. Y aquí unidos bajo una sola fe, un solo Cristo, un solo bautismo, todos juntos en el nombre de Jesús pedimos una bendición, fortaleza, sabiduría, entendimiento, Señor, protección, cuidado, Señor, para este varón y su familia, y que por el resto de sus días él siga en la perseverancia, permanencia y persistencia de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces vamos a aquellos que todavía no se han dormido, vamos entonces a alabar al Señor. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe, recibe, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe, recibe,
Fuerzas hay esperando en el Señor. Esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor. Esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas. En ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Fuerzas hay esperando en el Señor. Esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor. Esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas. En ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águila tú nos elevas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águila tú nos elevas. Fuerzas hay esperando en el Señor. Esperando en el Señor, esperando en el Señor. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, especialmente a todos los que se quedaron hasta el final. Espero que haya sido de edificación para todos nosotros. Mañana, aquellos que puedan, a las 1:30, el doctor Moore y su esposa van a estar compartiendo con nosotros. Así que los invitamos y que tengan un día, una tarde bendecida en el Señor. Y mañana vayan a sus iglesias, aquellos que van a sus iglesias, y que sigamos perseverando, persistiendo y permaneciendo en la fe y predicando a Cristo a otras personas. Amén, hermanos. Bendiciones.